Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestra lección de escuela sabática. Estamos en el cuarto trimestre, el cual tiene por título La educación. Mi nombre es Ángel Germosén y vamos a comenzar con la lección número 6, la cual se titula Más lecciones del Gran Maestro. Las lecciones de escuela sabática tienen como objetivo brindar un soporte a nuestra vida cristiana, pudiendo así cada día obtener nuevas fuerzas, las cuales están en la Biblia. Y por eso cada lección tiene un versículo de memoria, la cual es para aprender y guardar en nuestros corazones. El de esta lección número 6 se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 10, versículo 52, y dice: Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¿Quién de nosotros nunca se sintió avergonzado de sí mismo? ¿Quién no ha hecho cosas que nos duelen con solo pensar en ellas y por las cuales retrocederíamos horrorizados ante la idea de que los demás se enterarán? Lo más probable es que todos, ¿verdad que sí? Imagínate cómo se sintieron Adán y Eva después de comer la fruta del árbol prohibido, o cuando Jacob engañó a su padre para que lo favoreciera por sobre su hermano mayor y luego tuvo que huir de la ira de su hermano. ¿Cómo habrá dormido de noche? E imagínate ser la mujer sorprendida en adulterio en el acto mismo. David también pasó por esa experiencia y en el Salmo 32, en su confesión de lo sucedido. Por supuesto, esta es una de las razones por las que el Evangelio es universal y la muerte de Cristo es para toda la humanidad, salvando nuestras diferencias. Sin duda, hay algo que nos une: nuestra pecaminosidad. Por lo tanto, la verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable. Esta semana vamos a analizar nuestra única solución, que sabe quién es: nuestro gran maestro. Adán y Eva, después de comer la fruta del árbol prohibido, hicieron algo muy peculiar que hacemos nosotros los pecadores, y es escondernos de Dios. La historia narra en el libro de Génesis, el capítulo 3, los versículos del 1 al 11, y dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Las historias tradicionales de la caída describen la fruta como una manzana, pero eso no es lo que dice el texto. Era simplemente el fruto del árbol. El tipo de fruta no importa. Comer de ese árbol estaba prohibido
porque el árbol significaba algo. Representaba la tentación de dejar a Dios de lado y declarar: yo puedo ser la medida de mi propia vida, puedo ser Dios para mí, tengo autoridad sobre la palabra de Dios. Y efectivamente, cuando la serpiente hizo que Adán y Eva comieran la fruta del árbol, sus vidas se salieron de curso y luego, cuando sintieron que Dios andaba cerca, intentaron esconderse entre los árboles del huerto. Qué extraño que Dios le preguntara a Adán: ¿dónde estás tú? Sin duda, Dios sabía dónde estaban. Quizás el Señor haya hecho la pregunta con la intención de ayudar a Adán y a Eva a entender lo que estaban haciendo, que era escondiéndose. Como resultado de lo que habían hecho, es decir, lo estaba ayudando a ver el triste resultado de su proceder. Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 5, los versículos del 12 al 19, hace una analogía de lo que significaba la muerte de Cristo y lo que hicieron Adán y Eva. Se podría argumentar que el plan de salvación es la contestación de Dios a la respuesta de Adán y de Eva. Ellos se escondieron de Dios por la vergüenza y la culpa de su pecado, y Dios vino a rescatarnos. A nuestro modo, nosotros también hicimos lo mismo que Adán y que Eva, pero Jesús vino a rescatarnos. De allí que también se nos podría preguntar, hermano que está escuchando y amiga que está escuchando este video, yo te puedo preguntar: ¿dónde estás tú? Es decir, ¿dónde estás en tu pecado y culpa? ¿O dónde estás en tu relación con Dios y lo que Él hizo para rescatarte? No es solamente a Adán y Eva que le sucedió eso. Hay una historia que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 28, los versículos del 10 al 17. Es una historia muy famosa y dice así: salió pues Jacob de Bersabá y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya era el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ustedes se pueden imaginar el engaño que Jacob le hizo a su familia, y ahora estaba pagando por ese engaño. Un día Jacob avanza penosamente hasta que anochece y cae la oscuridad. Está en el medio de la nada, en el desierto, con el cielo como techo. Al encontrar una piedra como almohada, se duerme, pero la inconsciencia del sueño pronto se ve interrumpida. Recibe el famoso sueño y la escalera que va se apoya en la tierra y se extiende hasta el cielo. Los ángeles suben y bajan por ella. Luego oye una voz que dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham. La voz continúa repitiendo las promesas que Jacob conoce de la tradición familiar, que ya él había escuchado. Es una promesa que no es nueva para él. Tu descendencia será inmensa. Serán una bendición para todas las familias de la tierra. Y he aquí, yo estoy contigo, continúa la voz. Y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que ya yo te dije. Jacob se despierta y se dice a sí mismo:
Ciertamente, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Lo que sucedió aquí es impresionante. Él nunca, Jacob, nunca olvidará este lugar y le pone por nombre casa de Dios y puerta del cielo. Pablo, mucho tiempo después, contemplaba la visión de la escalera de Jacob como representaba a Cristo, quien unió la tierra y el cielo, y ahora a el hombre finito con el Dios infinito. Qué hermosa lección de un gran maestro. De todos los capítulos del Nuevo Testamento, ningún comienzo es más famoso que este. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y Juan 1 pronto nos traslada al inolvidable versículo, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Esta historia la podemos encontrar en el libro de Juan. Es una historia muy interesante que se encuentra en el mismo capítulo 1, pero serían los versículos del 1 al 14. El mismo Dios que habló con Adán y Eva en el Edén y con Jacob en medio de la nada, ahora se presentaba como persona. Dios dice en el Nuevo Testamento, se personificó en Jesús. A través de Jesús podemos conocer la voluntad y los caminos de Dios, porque Jesús es Dios. El capítulo sigue diciendo que Juan el Bautista era un predicador tan convincente que incluso los dirigentes religiosos de Jerusalén sospechaban que podría ser alguien especial, pero estaba preparando el camino para alguien más grande que él. Alguien asombrosamente especial estaba a punto de aparecer y él, Juan el Bautista, era indigno de desatar las correas de sus sandalias. El día siguiente vio a Jesús y declaró que era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios era la persona que Juan estaba allanando el camino para ese día. Y también un día después dijo que Jesús era el Cordero de Dios. Además de los seguidores de Juan el Bautista, decían seguir a Jesús y cuando Jesús le preguntaba qué estaban buscando, los llamaban rabí. Rabí, que traducido es maestro. Por ende, Jesús es un rabino, un maestro. Pero nunca ha habido un maestro humano como él, porque él es Dios. En otras palabras, Dios descendió en forma humana y en esta forma actuó como rabino, como nuestro maestro. No es de extrañar que Elena de White haya dicho que Jesús fue el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. En definitiva, este es mi maestro, Cristo Jesús. Mi maestro Cristo Jesús tiene un carácter que no puedo explicarte. El verdadero carácter de Dios brilla a través de su enseñanza y también de su vida. Por lo tanto, un relato de los evangelios es aún más asombroso porque muestra que cuando alguien le replica a Jesús, él todavía escucha. En el Nuevo Testamento existe una historia de Jesús con una gentil o una cananea en la región de Tiro y Sidón, la cual se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 15, los versículos del 21 al 28. También la pueden encontrar en el libro de Marcos, el capítulo 7, los versículos del 24 al 30. Jesús estaba cerca de Tiro y de Sidón. Había cruzado a un lugar donde abundaban los extraños y las tensiones étnicas se acercaban. Personas que tenían su mente cerrada, pudiéramos decir así. Los habitantes de esta ciudad, que hablaban griego, miraban con desprecio a los granjeros judíos que vivían en el campo. Y estos, a su vez, despreciaban a los de la ciudad. Qué ironía, qué lío había ahí. No mucho antes, Herodes, el gobernante marioneta de Galilea, el territorio de origen de Jesús, había ejecutado, lamentablemente, a Juan el Bautista. Pero Juan era un hombre cuya perspectiva Jesús compartía ampliamente y la ejecución parecía acechar también a Jesús. Jesús había comenzado a enfrentarse cara a cara con el peligro de su misión. Al sentir la tensión,
Jesús entró en una casa con la esperanza de que nadie supiese que él estaba allí. Esto es lo que relata Marcos en el capítulo 7, los versículos 24. Pero la mujer lo encontró. En la cultura de aquel tiempo y lugar, una mujer no tenía derecho a hacerse valer. Además, esta mujer pertenecía a una cultura y a un grupo étnico para el que los judíos tenían poco tiempo y esto lo ponían en mayor desventaja. Pero la hija de la mujer estaba enferma y ella quería ayuda y persistió en pedirla. Jesús la desestimó. No está bien tomar el pan de los hijos. Jesús la desestimó diciendo esto. Vayan al libro de Mateo, el capítulo 15, el versículo 26. ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros? El comentario podría haber herido los sentimientos de ella o de cualquier otra persona. Entonces sucedió algo extraordinario. Ella le respondió familiarizada con lo que él le había dicho. Los judíos no podían tener mascota, pero ella tenía mascota, o sea que tenía perro, convivía con perro. Y ella le responde en el versículo 27, sí señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Su comentario fue determinante, parece convincente. Esto convenció a Jesús y Jesús sanó la hija de aquella mujer. Hágase contigo como quieres. Ojalá que el Señor me diga a mí, hágase contigo como quieres. Ojalá que el Señor te diga a ti que me estás escuchando, hágase contigo como quieres. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Cómo interpretarías tú esta palabra? Bueno, vamos a continuar. Jesús y sus seguidores habían emprendido el regreso hasta Jerusalén. Él estaba en Tiro y Sidón y había emprendido su viaje hacia Jerusalén. Así como Herodes había estado preocupado por Juan el Bautista, las autoridades, incluyendo a Herodes, ahora estaban preocupadas por Jesús. Sus seguidores incluían a los pobres y a otras personas vulnerables que desesperadamente aguardaban un cambio. Jesús quería traer esperanza al mundo por sobre todas las cosas, pero a estas alturas estaba seguro de quienes tenían mayor poder y privilegio iban a hacer todo lo posible para anular su misión. No querían que él tuviese éxito. En cuanto al círculo íntimo de los alumnos de Jesús, los 12 discípulos que ya ustedes conocen, estaban muy ansiosos por estar al lado de Jesús, pero al mismo tiempo parecían desconcertados o ciegos. Por ejemplo, en el libro de Marcos, el capítulo 8, el versículo 31 al 33, el gran maestro desafía a sus alumnos a ver cosas que a ellos les resulta difícil ver. Es decir, en muchos sentidos, tenían todavía espiritualmente o estaban espiritualmente ciegos a lo que realmente importaba. Todo esto forma parte del contexto del encuentro de Jesús con alguien que sí ve. Cuando leemos la historia de Jesús y la curación de Bartimeo, un mendigo ciego, vas a quedar en shock. Mira, ve al libro de Marcos, el capítulo 10, los versículos del 46 al 52, y dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, como siempre. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían: cállate, cállate. Pero él clamaba mucho más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojado su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
Bartimeo hubiese querido ver los rizos del pelo de un bebé y el color del trigo en la cosecha, pero ver abarca más que solo el aspecto físico. Esta historia, en otras palabras, se refiere a ver espiritualmente. Se trata de entender el mensaje, de captar quién es realmente el gran maestro. Ver físicamente es una cosa, es importante. Jesús lo sabe, pero Jesús también sabe que el deseo más profundo de cada persona es una vida nueva y mejor en Cristo Jesús. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Ya terminando el estudio de esta lección, me gustaría hacerte otra vez esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Así como Dios requirió a Adán y a Eva y también a Jacob, Jesús se dirige a nosotros. Él se vincula con nuestros anhelos profundos y nos sorprende como lo hizo con el ciego mendigo de Bartimeo, a fin de que reconsideremos quiénes somos y hacia dónde vamos. Con esto en mente, piensa en cómo enseñamos la Biblia a nuestros hijos, amigos y familiares. En esta semana, querido amigo, resaltaremos más lecciones del gran maestro que nos ayudarán a ver realmente nuestra situación personal y cómo podemos nosotros ayudar a los demás a encontrarse con Cristo Jesús. Cómo podemos nosotros ayudar a otros que puedan ver que esa ceguera, tanto física como espiritual, sea quitado. Y nosotros como alumnos del Señor, de nuestro gran maestro, podamos replicar el mensaje de Cristo Jesús. Querido amigo, recuerda que esta lección también la tenemos en nuestro Instagram, en @angelitogf, donde cada día estamos subiendo el resumen de la lección de escuela sabática. Querido, deja que Dios sea el gran maestro de tu vida y deja que Dios haga ver lo que realmente tu vida necesita. Dios te bendice y feliz día.